Hola amigos, sean bienvenidos a nuestro canal Derivando Ideas y en esta ocasión vamos a aprender a cómo encontrar ángulos en los triángulos rectángulos. Fíjense que acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿ok? Y todo triángulo rectángulo está compuesto por dos catetos y una hipotenusa, ¿ok? Este es un cateto, este es otro cateto y esta es la hipotenusa. Eh, Fíjense que los catetos se encuentran en el medio del ángulo recto. Este es el ángulo recto. El ángulo recto es el ángulo de 90 grados que está en el triángulo rectángulo. Esto es algo que tienen que saber. Un triángulo rectángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos forma 90 grados, ¿ok? Entre este ángulo se encuentran los dos catetos y la hipotenusa se encuentra del lado opuesto del ángulo recto. El ángulo recto es el que forma 90 grados, ¿ok? Ya sabemos lo que es un triángulo rectángulo, ya hemos repasado lo que es. Y bueno, todo triángulo rectángulo tiene tres ángulos. El primero es el famoso ángulo recto de 90 grados. Y también está este ángulo y está este otro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos calcular estos dos ángulos? Este y este. Para calcularlos realmente es muy sencillo. Simplemente vamos a tomar en cuenta estas tres fórmulas que están acá. Aunque no se asusten, ya que al final simplemente vamos a estar utilizando una sola. ¿Ok? Ahora, eh, ¿cómo sabemos cuál de estas fórmulas utilizar? Bueno, realmente depende mucho del tipo de ejercicio que nos estén dando. Y para esto, bueno, vamos a realizar varios ejercicios para que vean cómo se utiliza cada una de estas. ¿Ok? Vamos a poner este ejemplo que está acá. Tenemos un triángulo rectángulo y nos dan el valor de la hipotenusa, que es 12, y nos dan el valor de este cateto. Fíjense que acá tenemos un cateto que conocemos, este cateto vale 3, y tenemos este otro cateto, pero en este cateto no sabemos qué valor hay. Simplemente tenemos estos datos. Tenemos el 12 de la hipotenusa y el 3 de este cateto. ¿Ok? El ángulo que nos piden es este que está acá. ¿Ok? Y fíjense que este ángulo está tocando al cateto que conocemos. Este cateto vale 3 y el ángulo está tocando este cateto que conocemos. Como este cateto está cerca del ángulo, podemos decir que este es el cateto adyacente al ángulo, ¿ok? Y este vendría siendo la hipotenusa. Ojo, no hay que confundir la hipotenusa con ningún cateto. Esta es la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa está del lado opuesto al ángulo recto. Este es el ángulo de 90 grados. Pero este ángulo que está acá está tocando a este cateto que está acá. Fíjense. Entonces, bueno. Otra cosa fuera si en vez de conocer este cateto, conociéramos el que está de este lado. Fíjense que conocemos la hipotenusa, conocemos este cateto, pero nos piden calcular este ángulo, ¿ok? Nos piden que encontremos este ángulo que está acá. Ahora, la cosa es distinta, ya que el cateto que conocemos está del lado opuesto al ángulo. Fíjense que este es el ángulo que nos están pidiendo, ¿ok? Mírenlo bien, este es el ángulo que nos están pidiendo. Y el cateto que conocemos está del lado opuesto, está lejos del ángulo que queremos calcular, ¿ok? Entonces, en este caso, si así fuese el ejercicio que tenemos que resolver, el cateto que tenemos acá vendría siendo el cateto opuesto, ¿ok? O sea, mírenlo bien cómo es para que sepan diferenciarlos, ¿ok? La cosa también cambiaría si en vez de pedirnos este ángulo, nos piden este. Fíjense que acá tenemos el valor de la hipotenusa nuevamente, tenemos el valor de este cateto y nos piden calcular este ángulo. Ahora, fíjense que si nos piden calcular este ángulo y conocemos este cateto, fíjense que el ángulo está tocando aquí a este cateto. ¿Vieron? Este ángulo está cerca de este cateto. Este cateto y el ángulo están cerca. Y como están cerca, podemos decir entonces que este es el cateto adyacente al ángulo. ¿Ok? La cosa vuelve a cambiar si en vez de tenerlo acá, lo tenemos acá. Fíjense que en este caso el ángulo está lejos de este cateto que conocemos. Fíjense que este es el cateto que está del lado opuesto al ángulo. Así que si este fuese el ejercicio que vamos a resolver, el cateto que conocemos sería el cateto opuesto al ángulo. Es muy importante que dominen esto, o sea, que sepan identificar cuál es el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto, ya que tienen que saber cuál es cuál para poder utilizar la fórmula correcta. Esto es algo muy importante, ¿ok? Así que bueno, ya sabiendo cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto, vamos a volver al inicio, al ejercicio que habíamos planteado inicialmente, y vamos a ver cómo se resuelve.
Como pueden ver, tenemos acá estos datos. Tenemos el valor de la hipotenusa, el valor de este cateto, y queremos saber el valor de este ángulo que está acá. ¿Ok? Ahora, como ya he dicho, el ángulo está tocando este cateto. Así que como lo está tocando y el cateto está cerca del ángulo, vamos a decir que este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Así que, tomando en cuenta eso, vamos a ver cuál de estas fórmulas podemos utilizar. Fíjense que tenemos esta fórmula y esta fórmula. Necesitamos una fórmula que tenga los datos que tenemos. Recuerden, hipotenusa y cateto adyacente. Esta fórmula utiliza cateto opuesto y cateto adyacente. No tenemos cateto opuesto, así que esta no la vamos a utilizar. La del seno inverso tampoco la podemos utilizar porque nos pide cateto opuesto y no tenemos el cateto opuesto. A pesar de que tenemos la hipotenusa, no tenemos cateto opuesto, así que ni el seno inverso ni el tangente inverso. Estas dos las vamos a descartar. Así que la fórmula que vamos a utilizar será esta, la de coseno inverso. ¿Por qué? Porque fíjense que esta utiliza el cateto adyacente, que precisamente es el que tenemos, el cateto adyacente al ángulo, y la hipotenusa. Tenemos estos dos datos, ¿ok? Para resolver esto, ya llegados a este punto, es muy sencillo, o sea, lo importante, aquí lo que importa, aquí lo que realmente importa es identificar cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto, ¿ok? Una vez que ya lo identifican, ya lo demás es muy sencillo. Simplemente para calcular el ángulo, fíjense que este es el ángulo alfa. Para calcular el ángulo vamos a calcular en nuestra calculadora, vamos a colocar el coseno inverso del cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente, como ya hemos dicho, vale 3, así que donde acá dice cateto adyacente vamos a colocar 3. Y donde está la h, que la h es de hipotenusa, vamos a colocar el 12, de esta manera. Si colocamos esto directamente a la calculadora, arcoseno de 3 sobre 12 o coseno inverso de 3 sobre 12, nos va a dar el siguiente resultado. Y este vendría siendo el valor de este ángulo que está acá. Fíjense que acá, entre este cateto y la hipotenusa, se forma un ángulo. Y este ángulo vale 75,52, ¿ok? Ahora, vamos a realizar este otro ejercicio. Fíjense que este es un triángulo rectángulo. Fíjense que está al revés, pero no se asusten. Realmente viene siendo igual al anterior, ¿ok? Este es un triángulo rectángulo en el que tenemos este cateto y la hipotenusa, ¿cierto? O sea, mírenlo bien, no se asusten si lo ven de esta manera, ya que vendría siendo exactamente los mismos pasos. Como pueden ver, acá nos dan los siguientes datos. Tenemos el valor de la hipotenusa vale 20 y tenemos el valor de este cateto que vale 7. El ángulo que nos piden es este que está acá, ¿ok? Este es el ángulo que nos piden. Así que hay que ver. Fíjense que este ángulo toca este cateto, pero este cateto no lo conocemos. El cateto que conocemos es este que está acá, ¿ok? El cateto que está más lejos del ángulo. Fíjense que este cateto está lejos del ángulo. De hecho, este cateto está del lado opuesto al ángulo, así que podemos decir que este es el cateto opuesto, ¿ok? Así que el cateto que conocemos es el cateto opuesto al ángulo y sabemos también el valor de la hipotenusa. Así que, sabiendo esto, vamos a ver cuáles son las fórmulas que hay que utilizar. Fíjense que estas son las tres fórmulas que hay, pero vamos a ver cuál tiene cateto opuesto e hipotenusa. Como pueden ver, la de coseno inverso, o sea, arcoseno, funciona cuando tenemos cateto adyacente y hipotenusa. Tenemos la hipotenusa, pero cateto adyacente no. El cateto adyacente, aquí no conocemos su valor. En el caso del arco tangente o tangente inverso, necesitamos el cateto opuesto. El cateto opuesto sí lo tenemos, pero el cateto adyacente no lo conocemos. Así que ni este lo podemos utilizar. La fórmula que vamos a utilizar es esta, la siguiente. La de arcoseno o seno inverso de coseno de cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Okay? Disculpen que haya dicho coseno opuesto, en realidad. Para poder resolver este ejercicio, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente, ¿ok? Seno inverso de cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto lo conocemos. El cateto opuesto vale 7, así que donde dice cateto opuesto acá vamos a colocar un 7. Y la H, que recuerden que es de hipotenusa, vamos a colocar un 20, ¿ok? 20. Simplemente lo importante, como ya les he dicho, es saber reconocer cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Y una vez que ya lo identifican, ya lo demás es muy sencillo. Fíjense que una vez que llegamos a este punto de que tenemos la fórmula acá, simplemente es sustituir. Donde dice cateto opuesto, colocamos el valor que conocemos y donde dice la H de hipotenusa, colocamos el valor que nos da el enunciado. ¿Okay? Ahora colocamos esto directamente en la calculadora, colocamos seno inverso de 7 sobre 20 y la calculadora nos va a dar este valor, 20,49 aproximadamente, ¿ok?
Este es el valor de este ángulo que está acá, ¿ok? Este es el valor de este ángulo que está acá. Así que ya hemos finalizado con este ejercicio. Tenemos este otro caso en el que no nos dan el valor de la hipotenusa, pero nos dan el valor de este cateto y este cateto, ¿ok? Fíjense que tenemos dos catetos. No sabemos la hipotenusa. El ángulo que nos piden es este que está acá. Así que vamos a ver quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto que está tocando el ángulo? Fíjense que este es el ángulo y el ángulo está tocando a este cateto. Acá lo está tocando. Este cateto acá abajo vale 7. Y el cateto que está más lejos del ángulo, el que está más apartado, el que está del lado opuesto al ángulo es este, el 5. El 5 es el cateto opuesto, ¿ok? Entonces, ya que sabemos quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, simplemente es cuestión de buscar cuál de las tres fórmulas que podemos usar tiene cateto opuesto y cateto adyacente. Como ya han visto, en el caso de coseno inverso necesitamos la hipotenusa. En el caso de seno inverso necesitamos la hipotenusa, pero no nos dan el valor de la hipotenusa. Solamente nos dan el valor de cateto opuesto y cateto adyacente. Así que la fórmula que nos va a servir en este caso es esta. El ángulo va a ser igual a tangente inverso de cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿ok? Ya que no tenemos hipotenusa. Entonces, tomando en cuenta los datos que tenemos, ya dijimos que el cateto opuesto va a ser igual a 5, ¿verdad? Y donde está cateto adyacente, vamos a colocar el valor del cateto adyacente, que en este caso es 7. Si metemos esto en la calculadora directamente, tangente inverso de 5 sobre 7 nos va a dar como resultado 35,54 aproximadamente. Y ya aquí podemos concluir y podemos decir que este es el resultado de este ángulo que está acá, ¿ok? De una manera muy sencilla han aprendido a cómo encontrar ángulos, triángulos, rectángulos. Realmente me atrevo a decir que este es un video muy completo en ese aspecto. Espero que les haya servido y que hayan aprendido, que realmente es lo más importante. Por favor, suscríbanse y apoyen con me gusta si este contenido les ha resultado útil y muchas gracias.